Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo capítulo de podcast de la Cueva de las Hadas. Hoy día es un capítulo especial. Estamos presencialmente con la Maca, que es mi amiga desde quinto básico, o nos conocemos desde quinto básico. Este tema, que es duelo amoroso, ya lo tratamos en otro capítulo con una psicóloga que se dedica a trabajar con esto. Pero ahora quería hacer una parte 2, no desde la mirada como de una experta o como de alguien que ha estudiado este tema, sino alguien que lo ha vivido en primera persona. Y la Maca para mí es una persona que he visto de cerca cómo vivió su duelo amoroso como una oportunidad de transformarse, como de reparar, y también que hoy en día está como en un lugar como, sí, impulso es una palabra, como que, como que el duelo hubiera impulsado otra versión de ella o como, sí, como otra etapa. Así que por eso la elegí para este capítulo. Eso nos va a contar un poco su historia. Es un capítulo quizás más relajado, como más de una conversa entre amigas, que tanto una entrevista como desde yo entrevistadora a como alguien experto en un tema. Así que espero que lo disfruten. Y Maca, si te quieres presentar y contarnos un poquito como contexto de la historia para que desde ahí nos podamos entrar en las preguntas. Bueno, mi nombre es Maca. Eh, bueno, a grandes rasgos soy emprendedora, tengo mis proyectos por ahí, bailarina en formación a los 24 años, muchos otros proyectos. Como contexto, claro, yo estuve en una relación por casi 2 años, una relación muy linda por lo demás. Creo que lo más fuerte de esta relación fue la simbiosis que se hizo adentro, el junta de personalidad que tuvimos, que fue muy fuerte, que hizo que después el duelo también fuera mucho más fuerte. Y además el término también fue muy fuerte. Fue un término a larga distancia, yo en otro país, esa persona acá, lo que también hizo que el proceso de duelo también fuese un poquito distinto desde mi parte, la asimilación fue tardía, pero eso ya lo podremos ir contando después. Ya, bacán. Partir un poco como quién tomó la decisión, eh, y cómo viviste los primeros días o las primeras semanas estando allá después del término. Buenísima, la decisión, bueno, la tomé yo, eso es muy importante. Fue ya después de un proceso largo que fueron más o menos un mes y medio de analizar, y la decisión en la que fui yo. Pero el detalle también es que cuando me volví a Chile, yo volví con una intención de reparación y de volver, y la decisión de ella del no fue de la otra parte. Así que, claro, la primera fue mía, la segunda fue de la otra persona. Eh, los primeros días, yo voy a ser muy sincera en esta parte, los primeros días fueron, desde mi parte, quien tomó la decisión, muy tranquilizadores. Estaba muy en calma con mi decisión, pero también me gustaría como adentrarme un poquito ahí porque fue un proceso que yo viví en otro país. Entonces habían otros estímulos, no había ningún lugar, ninguna calle que estuviera en común, ningún café que fuera de nosotras, nada por el estilo. Fue en una ciudad completamente distinta, con gente distinta, entonces eso también cambió la experiencia. Pero los primeros días en Santiago de Chile, acá, compartiendo una pieza que tenía muchos recuerdos, que incluso tenía ropa, compartiendo calles, hábitos y todo ese tipo de cosas, y ahí fue duro, 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 duro. Y eso fue después del tercer mes de término, que recién ahí yo pude procesar acá que se había terminado. Fue duro, llorando todos los días. No, no había momentos en donde yo no llorara. Habían calles que me dolía mucho pasarlas. Eh, Partes tan mías que era como la universidad que no podía tocar. Todo ese tipo de cosas. Mucha ansiedad. Mucha ansiedad, pena, angustia. Y todo ese tipo de emociones incómodas. Qué fuerte, pienso como eso de los lugares compartidos. O sea, claro, como en otro lugar filo, pero llegar acá empezó como a elaborarse más el duelo, Sí, ¿no? sí, sí, porque pasas calles
Ujú. Pasas por calles, pasas por cafés que eran muy típicos, vuelves a un lugar donde todo era una rutina que tenías con la otra persona. Entonces cuando llegas ahí y ya caes en cuenta que la otra persona no está, es como que se te va toda esta identidad que habías construido. Y ahí es como que te llega el choque de enfrentarte con la realidad de, claro, la decisión ya está tomada. Oye, amiga, ya. Dijiste el proyecto, la versión, no sé, pero ¿cuál es el momento más difícil de aceptar para ti? ¿O cuál fue el momento más difícil? ¿Como perder a la persona? ¿Perder como el proyecto de vida que quizás habían construido juntas? ¿O como perder esa versión de ti misma? Mm. Eso, esa pregunta me gusta harto porque fue un tema a tratar con mi psicóloga. Y este proceso de duelo fue con acompañamiento terapéutico. Mi psicóloga seca, a Carolina.arce, psicóloga muy seca, y con ella trabajamos este tema también. De hecho, uno de los procesos terapéuticos que yo hice harto fue el escribir cartas, y me tocó escribir una carta por cada una de las cosas que yo me despedía, que eran tres principalmente, que era de la persona, que era de la versión mía y que era de los proyectos en conjunto. Me tocó despedirme de las tres cosas en el proceso de duelo. Y creo que la que más me dolió y la que más me costó fue eh, la versión mía. La versión mía que yo era con esa persona, porque esa es una versión que yo no voy a volver a tocar. Por más que yo vuelva a amar, había un lenguaje compartido, había hábitos compartidos, había una forma de ser mía, una forma de amar que le correspondía a esa persona, que me gustaba mucho. Y de hecho, de repente me llegan oleadas de querer volver a ser esa persona, pero y que ya no volver a ser. Entonces, despedirme, yo no sabía, no tenía idea que en el duelo llegaba esa parte donde uno tocaba de despedirse de una versión de uno mismo y seguir avanzando. Los proyectos igual fue duro, fue un trabajo súper intenso en decir qué es mío, qué es tuyo y qué era tuyo, que ahora quiero que sea mío. Porque habían muchos proyectos que yo creé en esta versión que yo estaba con esta persona. A mí me gusta mucho algo que había instaurado anteriormente en otras relaciones que no fueron tan importantes como esta, de sacar cosas buenas que tenían esas personas y llevarlas conmigo, sacar un aprendizaje. En el caso de una ex anterior fue el baile, y en este caso con esta persona fue la ciencia. Yo me apasioné mucho más por la ciencia, por la innovación, lo adentré conmigo, que era muy de ella, y otro tipo de características que también tenía, como el jugar, el ser niña, el compartir más con los niños también, que fue algo que me gustó mucho poder vivir, como decir, como esto era muy tuyo y ahora es mío, y lo vuelvo parte de mi identidad. Qué lindo. Siento que de alguna forma igual eso es como seguir acompañada de lo lindo que ella te pudo dejar. Ya. ¿Cuál fue el primer gran descubrimiento que hiciste sobre ti misma durante este proceso? Yo creo que fueron hartas cosas, muchas cosas. Primero, me gustó mucho aprender sobre mi capacidad, o ver más que nada en carne propia, sobre mi capacidad y mis ganas de aprender sobre mis errores. Y creo que el hecho de sentarse y decir como, ¿sabéis qué? Acá la cagué, no debía haber hecho esto, pude haber tenido más cuidado con esto y con lo otro. Y creo que esas ganas mías cuando inicié el proceso de querer hacerlo consciente y querer decir, como, esto me duele mucho, pero si ya perdí a la persona, si ya perdí todo lo que había por detrás, por lo menos quiero ganar la lección y adentrarme en ese proceso de ganar la lección, de decir, de aquí no salgo sin aprender, de aquí me adentro en el proceso, lo vivo, lo sostengo, me tomo el tiempo que tengo que tomarme para crear una nueva versión que ya pasó por esto y que quizás en un futuro con otra persona, como sea, pueda tomar mejores decisiones, que el dolor no sea en vano. Eso por un lado. Por otro, mi capacidad también de adaptación, mi capacidad de poder eh, adaptarme a este proceso, de poder sostener emociones incómodas de sostener, que decir como, claro,
A nadie le gusta estar llorando todo el día, a nadie le gusta sentir rabia, a nadie le gusta sentir todas esas emociones que son incómodas, pero ser valiente y decir como, bueno, no me gusta, pero es lo que hay, es lo que existe ahora y es lo que tengo que vivir, porque si no voy a seguir repitiendo patrones o se queda dentro mío y después puede ser un caos. Creo que ese tipo de cosas es muy importante. Que siento como que en todo lo que dices, primero veo mucha madurez, amiga, así como, wow, realmente esto es un antes y un después. Y también como que es importante acompañarse. Porque siento que todo, o sea, tuvo como que hubo una olla donde se cocinó todo y era terapia, como que saques como estas conclusiones. Sí. Y en ese sentido quizás preguntarte como, porque ni siquiera yo lo tengo claro, ¿estabas en terapia desde antes y después fue como ya, psicóloga, necesito tratar este tema a partir de ahora porque estoy viviendo esto? ¿O como que tú tomaste la decisión después al empezar el duelo como quiero acompañarme? No, yo estaba en psicóloga desde antes. Estuve, de hecho, partí con esa psicóloga cuando yo partí esta relación, 2 años antes. Estuve en un proceso terapéutico súper fuerte, manejo de mi familia, de cosas anteriores, de trauma, trabajando muchas cosas, donde también esta pareja fue un apoyo para mí en esos tiempos muy grande. Era como un nidito de amor que me sostenía en toda esa oscuridad que yo estaba trabajando. Y tuve un proceso muy fuerte de terapia que además también lo ocupé para crecer dentro de la relación, aprender habilidades de comunicación, porque la persona que yo inicié esa relación como la persona con la que yo terminé también fue distinta. Hubo una evolución dentro. Tú misma. Yo misma. Tuve una evolución dentro gracias a terapia, me acompañé en ese momento. Después me fui de viaje por 4 meses, estuve en Estados Unidos trabajando y esos 4 meses yo había terminado terapia. Habíamos dado por cerrado, como iba a estar en otro país, en otro contexto, se cerró la terapia, pero estando allá en un punto, esto ya daba otro tema, fue tanto el cambio, fue tanta la apertura, fue tanto el terremoto que hubo en mi vida, que lo estuve pasando muy mal en Estados Unidos, más este proceso que yo sentía que no lo estaba pudiendo vivir en carne, que lo tenía como ahí guardado, pero no podía expresarlo, del duelo porque tenía muchas cosas pasando. Que en un momento hablé con mi psicóloga, ella hacía terapia online, le dije como, Caro, te necesito, por favor, volvamos a terapia, tengo que trabajar este tema del duelo. Pero el duelo en sí comenzó cuando yo estaba en Chile. En Chile hay fecha de inicio del duelo, el 17 de abril del 2025, es la fecha de inicio del duelo, y también acompañado por Caro, que fue la centralización de todas esas terapias en adelante, duelo, 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 duelo. Bueno, amiga. Y ya, como trataste un poco esto de que ya venías con un trabajo como de tu historia familiar o de tu familia, entonces, y también quizás algo que a mí me llama la atención y que encuentro bacán es como que dentro de tu terapia también se tocaba el tema de la constelación familiar, como que igual te adentraste en esas aguas, como de conocer de qué se trataba. Entonces, ¿qué aspecto de tu historia familiar descubriste que estaba influyendo como en tu manera de amar o de relacionarte? Bueno, eso es algo que estábamos hablando antes del capítulo. Muchas cosas con las que uno se cría, que piensa que esa es la forma que uno hay que amar, que no es así. Incluso yo lo he hablado con mi mamá, lo hemos hablado varias veces con mi familia, de que quizás hay cosas que yo vi en mis papás que no es como una forma correcta, entre comillas, o como a mí me gustaría personalmente después proyectarme en amor. Desde ahí también descubrí muchas cosas sobre el control, la personalidad controladora, el querer controlar a un otro, la posesividad, el querer ser el todo de todo de la otra persona. Creo que también esa necesidad de simbiosis con tu pareja, también la encontré muy brutal, como el perderte en un plan común. Todo ese tipo de cosas que si bien yo de mi papá y de la relación que ellos formaron valoro muchas cosas, hay otras cosas que quizás patrones familiares con los que a mí personalmente no me gustaría seguir avanzando. Ya, y esto que hablábamos como del antes y el después. Si compararas como a la mujer o a la maca que inició ese duelo
ese 17, 26 de abril, 17. 17 de abril, con la maca o mujer que eres hoy. Como que cambió, principalmente. Cambió todo. Todo fue un cambio fenomenal. Fue un proceso tan doloroso, pero a la vez tan hermoso. Yo venía de un patrón también de relacionarme de relación tras relación, relación tras relación. Y si no estaba en relación, estaba buscando una relación. Y este proceso me lo tomé también para crear mi identidad, que no me lo había tomado antes. Y si bien esto partió como una forma de buscar ciertas cosas en mi vida que me hicieran salir un poquito del dolor, porque si yo no estaba haciendo algo, estaba llorando, entonces era como por lo menos tener un poquito de desconcentración en mi día a día. Tomé ciertas cosas en este proceso de descubrirme a mí misma. Entre eso fundé Bionexus, que es mi startup. Me metí a bailar. Ahora estoy en proceso de competencia. Estoy formándome como bailarina de competencia, que partí a mis 24 años. Fue un cambio de mentalidad, pero brutal, brutal, brutal. Más conexión conmigo misma, más ganas de salir, de mostrarme, de aperturarme. Pero antes de eso tuve que pasar por un proceso muy como, yo lo veo como muy de invierno, y que también fue muy fuerte que el invierno también te lleva mucho a ese que yo lo viví en invierno, que es como de cerrarte un poquito, de estar. Yo antes tenía mi nido de amor con la otra persona, ahora construir mi propio nido de amor. Construir esa base, volver a crear como ese diálogo interno un poco más compasivo, de decir como en ciertos pensamientos que yo tenía como muy horribles, como ansiosos, mal, decir como tranquila, aquí estoy, esto no es para siempre, si tienes ganas de llorar está súper bien, es normal. Y todo ese diálogo interno que tuve que reconstruir, creo que fue la herramienta más poderosa que pude haber obtenido para lo que vino después en mi apertura, que fue muy coincidentemente con la primavera y con el verano, que fue mi momento de expansión más grande, donde coseché como esa semilla, pero la semilla que se puso en invierno fue muy de sostenerme, crear mis espacios cálidos, crear este diálogo interno, aprender a ver las cosas un poco más grises, no tan blanco y negro, sino como un matices de colores por dentro. Y a tener compasión también conmigo misma, aprender que el proceso en sí es controversial, es decir, un día yo te voy a extrañar y voy a querer volver con toda mi alma, pero al otro día no, y así también me permito ser controversial también conmigo misma y contradictoria. Creo que esa es mala palabra. Contradictoria. O sea, darle espacio a esas contradicciones. Sí, darle más espacio a las contradicciones. Y claro, mañana estoy enrabiada contigo, hoy día estoy enrabiada contigo y estoy muy enojada y no te quiero ver. Y mañana exploto de amor y nostalgia por no tenerte. Creo que esa contradicción también, llevarla en estos procesos, me ayudó también como a tener una mirada más desde afuera, decir como, claro, no siempre todo tiene que ser blanco y negro, hay matices y por más que llegue algún pensamiento mío de alguna forma, quizás darle un poquito más de tiempo para poder desarrollarlo y poder decir como, claro, ¿es verdad lo que estoy sintiendo o no tanto? O quizás tengo que liberarlo. Creo que todas esas cosas me ayudaron también a la mujer que soy hoy. La mujer que inició el duelo es muy distinta a la que es Maca que ahora. Y ahora estoy más centrada, estoy con mis proyectos, estoy despegando con muchas cosas. Entonces me ayudó también a tener más fortaleza en mí, conmigo misma, y más centrada en mí. Ay, se me vinieron como preguntas que no están aquí. Ya, pero sí. O sea, sí, la voy a hacer al tiro. Como traes todo esto de los aprendizajes. De lo que antes no era y ahora sí es. Entonces pienso como, si te lo has preguntado, o como preguntártelo ahora, como qué de todo eso te gustaría incorporar en una posible próxima relación. Como, ¿qué harías diferente? Wow. Si es que lo tienes algo claro, o qué se te ocurre. No, sí lo tengo muy claro. Este trabajo también lo hice con mi psicólogo, de los aprendizajes que he tenido. El primero que estoy, yo creo que ya lo estoy llevando a cabo, es el
observar bien a la persona que estoy conociendo, darme el tiempo para conocerla, decir, voy a ocupar todas estas citas, todo lo que sea que tenga que ocupar para conocer bien a la persona y después decidir si quiero o no quiero entrar a una relación, si va con el plan de vida que yo quiero tener, o por lo menos el plan de vida de aquí a los próximos 5 años, o de aquí al próximo año. Si hay actitudes que me gustan o hay actitudes con las que yo no transo. Primero hice una lista de no negociables para yo entender bien con la persona con la que me estoy relacionando y tomarme el tiempo que tenga que ser necesario para conocer bien a la persona a la que tengo enfrente. Eso es, creo que la primera herramienta que tomé, que la estoy llevando a cabo ahora, como lo estoy poniendo en práctica. Y creo que para una futura relación, el tema de la comunicación, para mí, clave, saber cómo comunicar. Antes de hablar, antes de decir algo, preguntarme, ¿será que esto le puede hacer daño a la persona? Porque yo venía mucho con el switch de que tengo que decirte todo lo que pasa por mi cabeza, todo. Y con terapia y también con este proceso me di cuenta que no, que la otra persona no tiene por qué saberlo todo. Tiene que saber lo necesario para también seguir una relación sana. Y si vas a comunicar algo, también preguntarte como, ¿será que a esta persona le hará bien saber esto? ¿O cuál puede ser la mejor forma de comunicarlo? Eso por un lado. Y bueno, también creo que es muy importante no abandonar mis proyectos. La mejor visión que logré tomar a través de terapia es como tener mi vida, mis proyectos, mis cosas, que la otra persona tenga su vida, sus proyectos, sus cosas, y entre medio podemos hacer algo que calce y construir algo propio. Pero ojalá también estar con una persona que también esté fuerte en sus proyectos, en su vida, en su identidad, en las cosas que lleva, en su hobby, en lo que le gusta. Y así ambas personas podamos tener vida aparte y vida en conjunto. Creo que eso es como uno de lo que yo aspiro quizás a la próxima relación. Qué lindo. Sí. Chiqui. Ya. Bueno, como que puede ser que alguien que escuche esto quizás no, incluso yo también pienso como cuándo se termina el duelo, como qué determina eso, como cuando dices como ya, este duelo terminó. Que no sé si tiene también, o si tú lo ves de la misma forma que en esta pregunta, que es como qué elemento o componente determinó que se cerrara ese capítulo. Claro. ¿Sientes que es como cerrar el capítulo, terminar el duelo, son sinónimos? Sí, puede ser. Yeah. Sí. Bueno, cuéntanos sobre eso. Como... Me gusta más como un cierre de ciclo. Ajá. Creo que lo veo más como un cierre de ciclo. Si bien no hay como fecha exacta que tuve, así como yo cuando puse mi fecha exacta de inicié el duelo, no tuve fecha exacta cuando dije lo cerré. Yo lo veía mucho visualmente, así como yo igual soy muy visual. Me acuerdo que yo tuve una sesión contigo de registros y yo pregunté sobre el duelo. Fue en abril del año pasado, iniciando el duelo. Y te hice una pregunta y lo que sé vio, porque yo pregunté sobre cuánto va a durar esto, como que tengo que aprender acá, y tú viste como una puerta entreabierta. Mi duelo yo lo iba viendo como esa puerta que se iba de a poco cerrando, pero algo muy importante que entendí en este proceso, que me lo dijo mi psicóloga y me encontré muy linda forma de verlo, que creo que las constelaciones también se trabaja, es que para entrar al corazón solo hay puerta de entrada, más no puerta de salida. Entonces no es que yo termine el duelo y esta persona, listo, se va, no me vuelvo a acordar de ella, quién es esa persona, o ya no le tengo cariño, claro. No, el proceso de duelo es reacomodar a esa persona que está en el centro de tu corazón y ponerlo en un lugarcito que ya no tenga tanto centro. Pero sigue siendo parte de tu historia. Y eso también lo tengo muy integrado en mí, de que esa persona entró a mi corazón, no tiene salida, y si el día de mañana, no sé, quizás me llega la noticia de que se va a casar o algo por el estilo, no significa que a mí no se me va a remover algo o no voy a sentir alguna sensación incómoda. Solo significa que, claro, tuvo entrada a mi corazón, pero que eso ya no tiene incidencia en el proyecto que yo estoy construyendo más adelante, que ya no incluye a esa persona.
¿Cómo sentí yo que ese duelo se terminó? Fueron dos grandes cosas principalmente. Primero, entre este proceso que yo construí cartas para... yo hice muchas cartas a lo largo del duelo, pero las cartas de despedirme de los proyectos. Había varios proyectos que yo tenía con esa persona. Uno de esos era irse del país. Y me acuerdo que cuando yo llegué a Chile y pensé en irme de nuevo a ese país donde ya teníamos planes de irnos, para mí fue terrible. Sentir que yo me iba de este país, que me tenía cerca de ella, a otro país, fue horrible. Y llegó un punto, después de tanto trabajo de muchos meses, donde volví a pensar en ese país, volví a pensar en la posibilidad de irme y lo encontré ya un proyecto mío. Era algo mío, era una visualización mía que ya no incorporaba a esa persona. Desde ahí empecé a sentir que ya el duelo se estaba cerrando, que ya todos los proyectos, ya había construido mi proyecto propio, mi identidad propia, que ya no tenía mucho que ver con esa persona. Y también conversaciones con amigos, los amigos son súper importantes. Y yo me acuerdo que una persona que en ese momento para mí fue súper importante, que ya no somos amigos, pero en ese momento lo éramos, me dijo en un punto como, no sigas aplazando tu duelo. Porque yo decía, no, sí, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar. ¿Cuándo? Me siento así, ¿cuándo haga? Y él me decía, no sigas aplazándolo. Tu duelo ya puede estar cerrado hoy día. Y fue como, es verdad, yo puedo cerrar ya mi duelo. Y ahí empecé como a adentrarme como en esta sensación de que el duelo ya estaba cerrado. Sí. Mira, qué lindo día. Ya, para ir cerrando. ¿Qué le dirías a alguien que hoy siente que nunca volverá a ser feliz después de una ruptura? Y quizás como llevándolo a cosas concretas. ¿Qué prácticas o hábitos o herramientas fueron fundamentales para ti para como transitar este duelo desde un lugar más amoroso? Bueno, muchas cosas son las que se pueden decir. Yo igual estuve ahí en un punto encerrada en mi cama pensando en que no iba a volver a ser feliz con nadie más, que no iba a volver a encontrar el amor y que no iba a salir nunca de eso, que el dolor iba a ser eterno. Y en verdad eso no es verdad. El dolor pasa. El duelo se ve como una espiral. Tú vas y de repente haces un salto y vas arriba y de repente vuelves. Y de repente vas un poquito más arriba y dejas de llorar toda la semana, pero después vuelves con una oleada. Y después quizás pasan 2 semanas, pero después vuelves con una oleada igual de intensa que el primer día. Así hasta que en un punto dejan de llegarte las oleadas y ya también el duelo se va terminando. Pero claro, son oleadas y pasa. Y el tiempo, si bien el tiempo no lo cura todo por nada, sino que también hay que llevar un trabajo, si uno se toma el tiempo de vivirlo, de procesarlo, de verdad que pasa, de verdad que pasa. Y creo que uno de los mejores consejos que me dieron dentro del duelo, al principio, fue mi mamá, de hecho. Mi mamá es muy creyente en Dios. Y me acuerdo a todo esto con las constelaciones familiares, como tener también en un momento de tanta vulnerabilidad mía ese abrazo como sostenedor de mamá, que fue muy constelación, como en la posición. Pero bueno, en un punto donde yo estaba y yo decía como, lloraba y decía yo, no quiero soltar, no quiero soltar, no quiero soltar. Y me acuerdo que mi mamá me sostuvo en ese llanto desgarrador mío y me dijo, si se te está cerrando la puerta ahora es por algo, suéltalo, aprenda a soltarlo, vive este proceso de soltarlo, porque te aseguro que si Dios te puso en este camino, te cerró esta puerta o te está haciendo vivir este proceso, es porque tiene que pasar y más adelante vas a entender por qué está pasando. Y fue tan fuerte como ese mensaje que yo en los momentos donde me sentía tan vulnerable de sentir como que en verdad ese hoyo me estaba arrastrando, en el decir como yo confío, Dios, universo, como sea que se llame esta fuerza que hay por detrás, en que hay algo que me sostiene y en que por algo pasan las cosas. Y ahora veo la persona que soy después del duelo, veo los proyectos, veo cómo me estoy viviendo hoy en día y digo como, ahora lo entiendo, es por esto que tenía que pasar, porque todo ese proceso también fue la muerte de una versión mía
que ya no estaba resonando y el cambio duele y el duelo es un proceso de cambio también. Entonces, el arraigarme como que hay una fuerza por detrás, hay algo que me está sosteniendo y que me está llevando hacia otro camino para poder vivirme de otra experiencia, me sostuvo mucho en el proceso. Así que un consejo, quizás la fe en lo que sea, el universo, Dios, lo que sea, de que hay algo que te sostiene y que por algo está pasando esto. Amiga, y qué lindo tu man. Como escribías, empezaste a hacer cosas nuevas. Sí. Y como, ¿qué tan importante crees tú que acompañarse con una terapia? Ya, sí. Se me Como olvidó todas esas por cosas los prácticas. tips prácticos. Bueno, primer tips, bueno, la ayuda terapéutica creo que yo lo hablo desde el privilegio porque pude tener acceso a ella. Si tienen la base económica, la oportunidad de tener ayuda terapéutica, lo recomiendo al 100%, porque de repente en el duelo uno tiene unos pensamientos un poquito de Lulu, un poquito crazy, se vuelve un poquito loca. Entonces creo que tener a alguien que lo vea desde afuera de una manera profesional, totalmente recomendado. Si no hay acceso, bueno, en internet hay harto material. Yo me acuerdo que también hice un trabajo muy profundo. Yo ocupaba, ya no, en ese momento tenía TikTok, pero por lo menos entrené mi TikTok para ver, hay hartos creadores de contenido que hablan y muestran su proceso de duelo y lo ven de una manera mucho más compasiva. A mí me ayudó un montón, un montón. Redes sociales, videos en YouTube, también vi muchos videos en YouTube que me ayudaban a entender ciertas cosas. Eso por un lado, tips prácticos que aprendí yo en terapia que me sirvieron un montón. La escritura terapéutica, uno. Escribí muchas cartas. Esta libreta que está escrita en su 100% tiene todas las hojas escritas por cartas a mi ex, a mí, a la rabia con cartas, a la tristeza, con todo ese tipo de cosas. Hay mucho ahí. Bueno, no tenerle miedo a vivir las emociones incómodas, pero siempre hay una mejor manera para vivir una emoción incómoda. A mí lo que me sirvió mucho es que esa emoción cómoda, o sea, esa emoción incómoda, perdón, que yo estaba viviendo, eh, internamente incómoda, tuviera un espacio externo cómodo. Es decir, si era invierno, que mi pieza tenga luz cálida, que el lugar donde yo voy a llorar tenga luz cálida, que esté calentito, que haya mantitas, que yo pueda llorar y a mí personalmente me gusta mucho llorar sola, yo pueda llorar y sentirme contenida sola y después buscaba a mi mamá o la persona de confianza cercana y decirle, ¿me das un abrazo? Para sentir también ese tipo de contención, porque aparte los abrazos liberan mucha oxitocina, que es como una hormona muy buena. Eso, espacios cálidos para emociones incómodas, espacios cómodos para emociones incómodas. Después de vivir una emoción incómoda muy fuerte, un llanto muy desgarrador, me tomaba duchas de agua caliente o un baño de tina, si es que tienen tina, muy recomendado. Comer algo rico para también mejorar esa sensación interna. Y si alguno puede acceder también a masajes o ese tipo de cariños que uno puede tener más físicos, ayuda un montón, un montón, un montón, un montón, porque te hace liberar mucha oxitocina. Eso por un lado. Por el otro, bueno, además de la escritura, una forma muy buena que yo tuve para liberar emociones fue la arteterapia. Cuando yo sentía mucha rabia, tomaba un blog y lo coloreaba, lo coloreaba, lo coloreaba. Me ayudó mucho, o de repente lloraba también y quería hacer arteterapia y pintaba mientras lloraba. Eso me hacía ver a mi cerebro que todo lo que yo tenía adentro lo podía sacar y lo veía fuera de mí. Arteterapia me ayudó mucho. Meditación también, meditaciones guiadas por mi terapeuta. Mucho, mucho, mucho. Eso principalmente. Gracias, amiga. Bueno, gracias por todo lo que nos compartiste. Abriste tu corazón. Muchas cosas que sabía, otras que no tenía idea, así que hermoso escucharlo. Ojalá que quienes escuchen puedan ahí también resonar o llevarse como alguna lucecita de esta conversación. Y si quieres decir algo para cerrar. Eh,
Bueno, en verdad, gracias por la invitación. No soy experta, pero lo viví y bueno, siempre recomiendo ir de la mano de alguien que sí sabe y que sí estudió. Pero eso, ningún dolor es para siempre si uno se toma el tiempo. Ah, bueno, creo que el último consejo que quizás me hubiese gustado yo recibir hubiese sido como, date el tiempo, no te apresures. Uno igual tiene sus tiempos. Y uno algunas veces está tan desesperado por salir de ese dolor que se inserta en ciertas situaciones que quizás para las cuales no estás preparado. Yo en algún punto quise salir de cita en un momento donde yo no estaba preparada. Entonces, no presionarte a salir del duelo lo antes posible. Toma el tiempo que tendrá que tomar. Para unas personas toma 6 meses, para otra persona 1 año, para otra persona 2 años. Para cada persona es distinto. Cada persona tiene su tiempo. Así que no juzgarse tanto, ser muy compasivo y bueno, redes de apoyo. Ojalá todos tengan amigos, familia que los puedan apoyar, escucharlos. A mí fue muy importante. Eso, y muchas gracias. Bueno, si alguien resuena, espero que mi mensaje pueda haber llegado como a una persona que quizás no lo está pasando tan bien. Y bueno, siempre se sale, de verdad. Gracias, amiga. Gracias también a los que escuchan. Comenten si quieren qué onda, qué les pareció, con qué se quedaron, si es que quizás han vivido algo similar. Y también si les gusta este formato, más chill, como relax. Eso, gracias por escuchar. ¿Quieres dejar tus redes? Bueno, o sea, la verdad voy a dejar la red de mi emprendimiento. Yo tengo una startup, estoy emprendiendo en innovación, así que pueden seguir Bionexus CL en Instagram y Bionexus en LinkedIn. Estamos haciendo muchas cosas muy bacanas, muy potentes, así que muy, muy emocionada con eso. Bionexus con V, eso. Ajá. Gracias, amiga. Y bueno, por acá Rocío, para quienes no conocen, Encarnada en Instagram con una H entre medio de Ada. Encarn, H, Ada. Eso. Un abracito, muchas gracias. Chau, chau.